Tengo 77 años y necesito decirles algo que la mayoría de las mujeres nunca se atreverían a admitir en voz alta. Algo que llevo cargando desde hace 3 años. Algo que todavía me despierta en mitad de la noche. Me quedo mirando al techo, deseando poder retroceder el tiempo. Fui yo quien destruyó mi matrimonio, no mi esposo. Yo hice eso. Mi esposo James y yo estuvimos casados 48 años, criamos 3 hijos y construimos toda una vida de la nada. Pasamos de un pequeño apartamento de una habitación en Detroit a tener nuestra casa propia, totalmente pagada. Y durante la mayor parte de esos años me convencí de que teníamos un buen matrimonio. Ya saben, algo sólido, estable, de los que duran. Pero esto es lo que nadie te dice sobre los matrimonios largos. Puedes estar casada por décadas y aún así sentirte sola. Puedes compartir una casa con alguien y nunca dejarlo entrar de verdad. James murió hace 3 años de un derrame. Estaba sentado en su sillón viendo las noticias de la tarde. Para cuando llegaron los paramédicos ya se había ido. Pero una semana antes de que pasara, él me dijo algo. Estábamos sentados en el porche después de cenar y de la nada me miró y me dijo: «Dorothy, todavía estoy aquí. He estado aquí todo este tiempo. Solo desearía que me dejaras volver a entrar». ¿Saben qué hice yo? Me levanté y entré a la casa. Le dije que tenía platos que lavar. Dejé a ese hombre ahí fuera, sentado solo. Una semana después estaba muerto. Y esas palabras: «Solo desearía que me dejaras volver a entrar». Pienso en eso cada maldito día, porque él tenía razón. Llevaba años intentando volver a entrar y yo simplemente no le abría la puerta. Ahora, escuchen, necesito que entiendan algo. En los primeros años, James no fue perfecto. Ningún hombre lo es. Trabajaba 60 horas a la semana en la planta, se perdió obras de teatro escolares, olvidó aniversarios. Hubo momentos en los que sentí que estaba criando a esos niños sola, llevando la casa sola, cargando con todo mientras él solo aparecía para dormir. Y yo tenía todo el derecho de estar herida. No digo que no, pero esto fue lo que hice con ese dolor. En lugar de hablarlo, en lugar de luchar por nosotros, en lugar de hacer que me viera de verdad, hice algo peor. Me cerré en silencio poco a poco, tan lento que James ni siquiera lo notó al principio. Construí muros alrededor de mi corazón, ladrillo por ladrillo, hasta que ya no pudo alcanzarme. No porque él dejara de intentarlo, sino porque yo no lo dejaba entrar. Empecé a llevar la cuenta, cada decepción, cada vez que me falló, cada vez que eligió el trabajo sobre mí, lo archivé todo y lo usé para justificar mi frialdad. ¿No notó mi vestido nuevo? Bien, yo tampoco lo voy a halagar. ¿Olvidó llamar cuando se quedó trabajando tarde? Bien, no le preguntaré cómo estuvo su día. ¿Se quedó dormido en esa película que yo quería ver? Bien, no volveré a buscar su mano. Pequeños castigos, retiros emocionales constantes. Me decía a mí misma que me estaba protegiendo, que estaba siendo fuerte, que si él de verdad me amaba, derribaría esos muros, que demostraría que merecía mi calidez. Pero así no es como funciona el amor. Nada de esto funciona así, y estaba a punto de aprenderlo de la mala manera. Aquí está lo que nadie te dice. Mientras estás ocupada llevando la cuenta, mientras castigas a alguien por quien fue hace 10 años, esa persona está cambiando, está creciendo, se está convirtiendo en alguien diferente. Cuando James se jubiló, algo cambió en él. Los hijos ya eran mayores, la presión se fue, y de repente él estaba
estaba presente de una forma que nunca antes lo había estado. Se despertaba temprano solo para hacerme café. Me decía, vamos a caminar después de cenar. Me preguntaba por mi día y realmente se sentaba a escucharme. Intentaba tomar mi mano mientras veíamos la televisión. ¿Y saben qué hice yo? Rechacé a ese hombre cada una de las veces. Tomaba el café y ni siquiera le daba las gracias. Le decía que estaba muy cansada para caminar. Le daba respuestas de una sola palabra. Apartaba mi mano como si necesitara acomodar la manta o algo así. Me decía a mí misma que era demasiado poco y demasiado tarde, que había esperado décadas por esa versión de él y que ahora ya no la quería. Pero eso era mentira. La verdad era más fea que eso. Me había acostumbrado a estar decepcionada. El resentimiento se había convertido en mi identidad. Ser esa mujer fuerte que no necesita nada de nadie, eso era todo lo que yo era. Y dejar entrar a James significaría admitir que desperdicié años siendo fría sin una buena razón. Así que lo mantuve fuera por 10 años más. 10 años de él intentando acercarse y yo alejándome. 10 años que nunca podré recuperar. Necesito contarles algo que no le he dicho a nadie, ni a mis hijos, ni a mi hermana, ni a mi pastor. Unos 2 años antes de que James falleciera, él planeó un viaje para nosotros a Ghana, en África Occidental. James se había interesado mucho en investigar nuestra historia familiar después de jubilarse. Pasaba horas en esos sitios de genealogía, se hizo las pruebas de ADN y todo. Rastreó a su gente hasta la región de Ashanti 4 generaciones atrás, antes de los barcos, antes de que nos arrebataran todo. Se convirtió en su sueño ir allí, caminar por donde caminaron sus ancestros, ver el castillo de Cape Coast, hacer esa ceremonia de la puerta del no retorno y volver a entrar para completar el círculo, decía él. Habló de eso durante años y finalmente, por fin, lo reservó. 2 semanas en Ghana, vuelos, hoteles, recorridos, todo planeado. Estaba tan emocionado cuando me mostró el itinerario, le temblaban las manos, y yo dije que no. Dije que era demasiado lejos, demasiado caro. Dije que no quería estar en un avión tanto tiempo. Dije que África no era segura. Excusas, todas y cada una de ellas. La verdad es que tenía miedo. Miedo de que si iba con él, si me permitía compartir algo tan profundo, tendría que sentir algo, tendría que estar cerca de él, tendría que admitir que todavía amaba a ese hombre y que había estado huyendo de eso por años. Así que dejé que se fuera solo. Mi esposo voló al otro lado del mundo para cruzar la misma puerta por la que sus ancestros fueron arrastrados encadenados, y lo hizo solo. Me envió fotos, las playas, los mercados, el castillo. Una foto de él parado en esa puerta del no retorno, con las lágrimas rodándole la cara. Ni siquiera le respondí a esa. Cuando volvió a casa, estaba diferente, más callado. Algo detrás de sus ojos simplemente se había rendido, y yo me dije que solo estaba cansado del viaje, que hablaríamos de eso después, que teníamos tiempo. 18 meses después, murió. Después del funeral, encontré un diario en su mesa de noche. James nunca fue de escribir. En 41 años nunca lo vi escribir más que la lista del supermercado, pero ahí estaba, un diario de cuero lleno hasta la mitad con su letra. Lo empezó en Ghana, sentado solo en esa habitación de hotel en Accra, mirando una ciudad que soñaba ver con su esposa. No puedo leérselos todo. Incluso ahora, 3 años después, apenas puedo hojearlo sin desmoronarme. Pero había una parte, un párrafo en el que pienso cada día, que me despierta a las 3 de la mañana. Escribió: «He pasado 10 años intentando encontrar el camino de regreso a Dorothy. No sé cuándo la perdí, no sé qué hice, pero sé que se ha ido.
Está justo aquí, en nuestra casa, pero se fue hace años y ya no sé cómo llegar a ella. Estoy cansado, Señor. Estoy tan cansado de tocar una puerta que no se abre. Él pensó que era su culpa. Mi esposo pasó los últimos 10 años de su vida pensando que había hecho algo malo, intentando arreglar un problema que no existía, intentando recuperar un amor que yo nunca perdí. Simplemente dejé de demostrarlo y permití que se lo creyera a través de mi silencio, de mis muros, de mi negativa a dejarlo entrar. Dejé que el hombre que amo muriera pensando que no era suficiente. Esto es lo que necesito que entiendan. Hay 2 formas de destruir un matrimonio. La primera es ruidosa: infidelidades, abusos, marcharse de casa, las que todos pueden ver, las que puedes señalar y decir, por eso terminó. La segunda forma es silenciosa: el retraimiento, la frialdad, ir quitando tu calidez poco a poco hasta que la persona que amas se queda ahí fuera, bajo el frío, tocando una puerta que no piensas abrir. La segunda forma es peor porque nadie la ve, porque puedes negarla, porque puedes hacerlo mientras técnicamente sigues siendo fiel, mientras técnicamente sigues ahí, presente. Yo estuve ahí cada día durante 41 años, en la misma casa, la misma mesa, la misma cama, pero yo ya no estaba, y hice que James se sintiera como si estuviera casado con un fantasma. Si estás viendo esto ahora mismo y te ves reflejada, si eres la que lleva la cuenta, si eres la de los muros altos, si eres la que dejó de ser tierna porque te hirieron y juraste que no dejarías que eso pasara de nuevo, necesito que me escuches. Tu pareja no puede escalar muros que tú no estés dispuesta a bajar. No pueden leer una mente que has cerrado bajo llave. No pueden llenar una copa que tú siempre apartas. Y un día, ya sea por muerte, por divorcio o simplemente porque se rindan, se habrán ido y te quedarás ahí sentada, sola, con nada más que esos muros que construiste para que te hagan compañía. Lo sé, porque ahí es donde estoy ahora. Hay una foto en el lado de la cama de James. No la he movido en 3 años. Es del día de nuestra boda, junio de 1984. Él sonríe tanto, mirándome como si fuera la única mujer en el mundo, tan joven, tan lleno de esperanza, tan enamorado de una mujer que iba a pasar los siguientes 40 años alejándolo lentamente. Miro esa foto cada noche y pienso en todo lo que debía ser diferente. Debí perdonarlo por no ser perfecto en esos primeros años. Dios sabe que yo tampoco lo era. Debí hablar con él en lugar de cerrarme, decirle lo que necesitaba en lugar de castigarlo por no adivinarlo. Debí dejarlo entrar durante esos últimos años cuando se estaba esforzando tanto. Debí permitirme sentir algo, arriesgarme a ser herida por la oportunidad de estar cerca. Debí ir a Ghana. Debí estar junto a mi esposo en esa puerta y sostener su mano cuando lloraba. Debí estar ahí cuando más me necesitaba. Debí dejar que ese viaje nos uniera de nuevo, en lugar de ser demasiado orgullosa, demasiado miedosa y demasiado terca. Esto es lo que quiero que hagas hoy, ahora mismo. Si amas a alguien, díselo. No cuando se lo gane, no cuando tengas ganas. Ahora. Si construiste muros, empieza a derribarlos, ladrillo por ladrillo. Sé que da miedo. Hazlo de todos modos. Si llevas la cuenta, quema esa libreta, enciende un fósforo y déjalo ir. Lo único que está logrando es mantenerte sola. Si tu pareja lo está intentando, si te busca, si se esfuerza y se muestra diferente a como solía ser, déjala. No la castigues por quien era hace 10 años. No le hagas ganarse lo que debería darse gratis. Porque esto es lo que nadie te dice sobre el tiempo. Crees que tienes más del que realmente tienes. Crees que siempre habrá un mañana, otra oportunidad, otro momento para arreglarlo. No es así.
James y yo tuvimos 41 años y yo desperdicié al menos 15 detrás de muros, protegiéndome de un hombre que lo único que quería era amarme. Ahora tengo todo el tiempo del mundo y nada que hacer con él más que arrepentirme. No les digo esto para que me tengan lástima. No me la merezco. James sí. Se los digo porque ustedes todavía tienen tiempo. Su persona todavía está aquí. Todavía pueden bajar esos muros. Todavía pueden responder cuando les busquen la mano. Hace 3 años, yo habría dado cualquier cosa por un día más con James. No para pedir perdón. Los perdones son solo palabras, sino para demostrárselo, para ser tierna cuando fui dura, para tomar su mano cuando antes me alejaba, para decir que sí, sí a Ghana, sí a la caminata, sí a estar cerca en lugar de tener la razón. Yo no tuve ese día. Tú todavía podrías tenerlo. No lo desperdicies como yo desperdicié el mío. Este canal tiene a personas como yo compartiendo las lecciones que aprendimos demasiado tarde para que tú no tengas que aprenderlas de la mala manera. Si esto significó algo para ti, suscríbete, activa las notificaciones, deja un comentario, comparte esto con alguien que necesite escucharlo.